la grabación. Bueno chicos, ya estamos grabando. Bueno, como les decía, hoy vemos resistencia eléctrica. Antes de entrar con los conceptos teóricos de resistencia eléctrica, quiero que me comenten qué entienden ustedes por resistencia eléctrica, qué creen que es una resistencia eléctrica, han visto alguna vez la resistencia eléctrica, dónde la podemos encontrar, a qué concepto le trae por detrás la resistencia eléctrica. Yo, profe, Diga. es la que se opone al paso de la corriente eléctrica. Muy bien, la Sí. resistencia eléctrica es aquello que se pone el normal flujo de los electrones, es decir, el paso de la corriente eléctrica. Muy bien, ¿qué más me pueden decir respecto a eso? También a las resistencias se le pueden encontrar en los circuitos eléctricos, ¿verdad? Muy bien, lo podemos encontrar en el circuito eléctrico. ¿Alguna vez has Se visto las puede una? encontrar en cualquier tipo de objeto, nomás que algunos objetos tienen demasiada corriente eléctrica, demasiada resistencia, quiero decir, como puede ser el caucho o el plástico, a diferencia, digamos, de lo que puede ser un cable. El cable Muy tiene bien, menos. ¿y cuál es la diferencia entre lo que vos me acá de nombrar, entre el caucho, el plástico y el cable? Que hay una diferencia y empiezan a manejarse otros conceptos. El material es menos resistente al paso de la corriente. Aislantes. Muy Aislar bien. que el cable no se caliente y no haya incendios. A ver, primero, han hablado de algunos materiales que tienen más resistencia eléctrica y otros que tienen menos resistencia eléctrica. Dentro de los que, ¿dónde pondrían ustedes, por ejemplo, me han dado un grupo del caucho y el plástico, por otro lado el cable, ¿no es cierto? El conductor eléctrico. ¿Dónde pondrían aquellos elementos que tienen menos resistencia eléctrica? ¿Dónde está el caucho y el plástico o donde está un conductor? O Un viceversa. conductor. Muy bien, el conductor en comparación con el caucho y el plástico es un elemento que tiene menor resistencia eléctrica. ¿Y cómo denominamos nosotros aquellos elementos que tienen una menor resistencia eléctrica? Conductores. Conductores. Conductores, muy bien. ¿Y, y cómo llamamos los que tienen una menor resistencia eléctrica? Dieléctricos o aislantes. Aislantes, muy bien, muy bien, muy bien chicos. Pero eso sería mayor resistencia. Por eso les decía al principio, el concepto es este. Ustedes me hablaban de dos grupos. Bueno, ¿cuáles son los que tienen menor resistencia eléctrica? Son los elementos conductores. Los que tienen mayor resistencia eléctrica son los elementos aislantes. ¿Está? Porque volviendo al concepto, la resistencia es el paso, la oposición o el bloqueo o el dejar de circular electrones normalmente de la intensidad de corriente eléctrica, ¿no es cierto? Es lo que se le opone al flujo de corriente, ¿no es cierto? Entonces, si mayor es la resistencia, mayor es la oposición y menor es la conducción. Entonces, aquellos elementos que no conducen son aislantes. No es que no conducen, perdón, que conducen en la menor cantidad. ¿Está? Porque acá sí va un concepto muy fuerte, chicos. Todos los elementos son conductores y aislantes a la vez. ¿Está? Escuchen bien esto. Todos los elementos son conductores y aislantes a la vez. Pero ¿qué pasa? Algunos son muy conductores y muy pocos aislantes. O al revés. Hay elementos que son muy aislantes y muy pocos conductores. ¿No es cierto? Les doy un ejemplo. Si ustedes ponen dos bornes en una batería en una madera, en un rectángulo de madera de 20 por 40, lo que ustedes quieran, sea cual sea la madera. Pregúntale, al poner ustedes los bornes en la batería, le inducen una tensión en los bornes de la madera, ¿circula corriente a través de la madera? No. No pasa nada. Depende, profe. Depende del voltaje. Depende si está mojada o no, si está seca. Y si una batería ya tiene voltaje predefinido. Y En generalmente realidad, en realidad, Sí pasa corriente, pero no es tanta porque es aislante. Es más muy aislante bien, que el conductor. muy bien. O sea, la madera
no es un elemento conductor de la energía eléctrica. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Por ella sí circula una corriente eléctrica que es ínfima, pero sí circula una corriente eléctrica. ¿Está? Porque la madera tiene una resistencia muy alta al paso de la corriente eléctrica que prácticamente hace que la corriente que circule por la madera sea ínfima, pero sí existe. O sea, se dice que no porque es prácticamente cero la corriente eléctrica, pero sí existe. El concepto es, chicos, que sí existe. ¿Está? Por eso yo les digo a ustedes, los elementos son todos conductores y todos aislantes a la vez. Nada más que algunos que tienen, los que tienen resistencia muy alta, son muy aislantes y muy pocos conductores. Y los que tienen resistencia muy baja, son elementos muy conductores y muy pocos aislantes. ¿Está? ¿Les queda claro el concepto? Sí, profe. Bien, vamos a empezar con lo que dice acá la teoría. Uy, no pasa, ¿eh? Ahí está. Como yo les decía, todo lo que figura acá en el PowerPoint está también en el PDF. Está en el PDF que yo les pasé, les voy a pasar al aula virtual. Resistencia eléctrica, es lo que ustedes me han dicho al principio. Se denomina resistencia la oposición del normal flujo de la intensidad corriente eléctrica a través de un elemento. ¿Está? Es lo que se le opone. ¿Está? Su unidad de medida en el sistema internacional es el ohmio y se denota con la letra griega omega. ¿Está? Ustedes normalmente para corriente continua y también para corriente alterna, ya van a ver las diferencias entre uno y otro después, un poco más adelante, van a encontrar como simbología algo así. Este rectángulo, chicos, o esta forma de onda triangular. Son las formas que lo pueden encontrar. O también muchas veces lo encuentran así, como un triángulo, así nomás, una sierrita. ¿Lo ven? Pero son las formas en que ustedes van a encontrar la simbología de esto. En los libros, ¿Estamos, profe, chicos? ¿Cómo? ¿dónde dice que lo encontramos así? ¿En los libros? No, los circuitos eléctricos. Cuando vos ves algo así, significa que está simbolizando una resistencia. Ah, bien. Le encontrás en los circuitos, en donde sea, en un dato de placa. Cuando vos ves algo como esto, es una resistencia eléctrica. ¿Está? Bien. Sí, profe. Y acá viene lo que nosotros, yo creo que lo vamos a ver mejor en el PDF. Es lo que yo le decía a usted acá con respecto a la definición. Es importante tener en cuenta que todos los materiales ejercen una cierta resistencia al paso de la corriente eléctrica. Esto quiere decir que la totalidad de las sustancias se oponen con mayor o menor éxito a la normal circulación de la corriente. Es decir, chicos, repaso el concepto, todos los elementos son conductores y aislantes a la vez. Están nada más que los que tienen una mayor resistencia o muy grande resistencia son más aislantes que conductores y por ello sí circula una corriente eléctrica que es ínfima. Y ya van a ver cómo se hace ese cálculo de la corriente a través de qué ley. A ver si la conocen o la han escuchado nombrar por lo menos. ¿A través de qué ley nosotros? La De la ley de Ohm. Muy bien, Pero muy bien. La ley de Ohm, profe. Ahora la vamos a ver la ley de Ohm. Muy bien. Bueno. ¿Está? Ley de Ohm. Antes de que empecemos a leer la ley de Ohm, quiero que me cuente qué es la ley de Ohm, qué significa, me la pueden escribir en fórmula, no sé, equivóquense, hablen, díganme algo. Es para La sacar fórmula la la resistencia, A ver, profe. vamos de a uno. Vamos a ver con relación entre Ezequiel, la a ver corriente, la Ezequiel. resistencia y el voltaje. ¿Cómo? La relación entre la Eso, corriente, profe. la resistencia y el voltaje. Muy bien, es la relación entre la resistencia, la corriente y el voltaje, muy bien. Eso simboliza la ley de Ohm, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden contar? En la fórmula Lo, igual a U igual a I Ah, por R. U significa tensión, I intensidad y muy R bien, dice resistencia. que U es Tensión igual por a I ampere, por profe. R.
¿Todos están de acuerdo en lo que dice el compañero? Que U, que es tensión, es igual a I, que es corriente, por R, que es resistencia. Sí, profe. Sí, profe. Y no era así, mejor dicho, que R era igual a U sobre I. Es lo mismo. No era así. Eso es para calcular resistencia. Eso es por sacar resistencia. Pero es la misma ley de Ohm. Sí. Sí, La es misma. Sí, es lo mismo, está escrito de Sí, otra es lo manera. mismo. Es lo mismo, Algo es lo para mismo. sacar intensidad es voltaje sobre resistencia. Exactamente, entonces si quieren sacar la intensidad, esto va a ser igual a tensión sobre resistencia. Son las tres formas de escribir la ley de Ohm, ¿no es cierto? Profe, Matemáticamente hablando. Sí, diga. ¿qué puede ser también que la ley de Ohm ahí en esa fórmula diga que la corriente, que la intensidad y la resistencia son directamente proporcionales? Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Muy bien. Eso es lo que yo les quería contar. Quería que me cuenten qué era la ley de Ohm, qué magnitudes involucraban, cómo calculaban. Muy bien. Ustedes van a utilizar cierta fórmula, o esta, o esta, o esta, según los datos que tengan en el ejercicio. Hay un Acá, triángulo para poder más abajo, hay recordar. unos ejemplos. ¿Cómo me decía? Y aquí Hay también un aparece la triángulo FEM en para la poder fórmula. recordar la ley de Ohm. ¿Cómo? Hay un triángulo que se puede utilizar, digamos, con las letras, digamos, que simboliza cada cosa para poder recordar la ley de Ohm, la fórmula. Exactamente, eso estaba en el apunte, está en el apunte también, ya lo vemos. Pero está bueno, ¿ven? La idea de esto, que aquellos que ya tienen conocimientos técnicos puedan refrescar los conceptos y que aquellos que no son técnicos, no tengan conocimiento de esto, que en realidad sí lo han visto en física 2 en el nivel secundario, puedan introducirse en materia. ¿Está? Nosotros la idea de todo de esto cuando veamos la teoría es cuando empecemos algo, que ustedes me comenten qué entienden, qué no entienden, vamos atando criterios y luego vemos qué es lo que dice el fundamento, ¿está? Entonces, todo lo que ustedes me han dicho está bien. Vamos a cerrar un poco la idea. La ley de Ohm es la ley básica de los circuitos eléctricos. En un experimento se determinó que la intensidad de corriente eléctrica que recorre un circuito eléctrico, ¿qué es un circuito eléctrico? Vamos a repasar ese concepto. Por donde circula todos los electrones. Tiene una fuente, un medio y un receptor. Es un conjunto de Bien. elementos, Ujú. como dijo el compañero, formado por fuente, conductor y resistencia. Y una batería, una fuente de poder. Esa es la Un, fuente. Muy Generador. y un bien. receptor. Muy bien, todo lo que ustedes me han dicho está bien, porque un circuito eléctrico en realidad también es un camino cerrado para la corriente eléctrica. Ese es un circuito eléctrico. Obviamente para que haya una corriente eléctrica que circule, tiene que haber una fuente, que es el generador o la batería que nosotros decimos. Y por el medio por donde circula la corriente eléctrica tiene que haber una resistencia, por lo menos. ¿Por qué? Porque si la resistencia no existiera, ya van a ver los cálculos, la corriente sería abismal. ¿Qué va a pasar si la corriente es abismal, muy grande? No puede haber un paso de corriente eléctrica por ningún elemento, por, no sé, más de 1.000.000 de amperes, que va a destruir lo que se le cruce. Entonces, sí tiene que haber una resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica, chicos, no tan solo es cuando vean elementos como estos que están acá. Por ejemplo, ustedes sabían que todos los elementos eléctricos tienen una pequeña resistencia eléctrica. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. O sea que no es que solamente la resistencia eléctrica es, para los que son electrónicos, la resistencia chiquitita de cerámica que ustedes ponen y la conectan con los cables. No, no tan solo la resistencia son esas cosas. Cada elemento conductor tiene su propia resistencia. Entonces están fabricados de esa manera para que no circule una corriente muy elevada. Son limitadores de corriente los elementos resistivos en realidad. ¿Está? Entonces, un circuito eléctrico es un camino cerrado para la corriente eléctrica. ¿Está? Y acá dice,
se determinó que la intensidad de corriente eléctrica que recorre un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión aplicada. ¿Qué quiere decir que cuando una magnitud es directamente proporcional a otra? ¿Qué significa eso? Que cuando una aumenta, también aumenta la otra. Muy bien, muy bien. Que dice que la intensidad es directamente proporcional a la tensión aplicada, o sea que si yo aumento la tensión aplicada, la corriente eléctrica va a aumentar. ¿Está? Y acá lo dice, a mayor tensión, más intensidad. E inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Cuando una aumenta, la otra disminuye. Muy bien, exactamente. Eso significa inversamente proporcional. ¿Está? Entonces, Ohm ha completado esto diciendo que era el factor de proporcionalidad que aparece entre la relación entre la tensión y la corriente. Y acá yo les puse algunos ejemplitos gráficos para que ustedes traten de entender. Acá, supongan que ustedes tienen una batería. ¿Está? Acá tienen el más y el menos. Este es un circuito eléctrico, lo que están viendo acá. ¿Está? Ese es un circuito eléctrico, donde hay un camino cerrado para la corriente eléctrica. Y esa resistencia que ustedes están viendo acá, que yo les dije que le iban a encontrar así como simbología, no es solamente un elemento, puede ser la resistencia de un conductor, la resistencia de un receptor, la resistencia de una lámpara, o sea, puede ser cualquier cosa que se le opone al normal curso de la corriente eléctrica, ¿está? Y la resistencia es muy importante porque si no existiese la resistencia, yo les dije recién a ustedes, la corriente tomaría valores infinitísimamente altos y me provocaría cortocircuitos instantáneos, ¿está? Básicamente. Entonces, en todos los elementos eléctricos hay una resistencia eléctrica, ¿está? Y ustedes acá, ¿qué entienden, por ejemplo, de este dibujito, de esta caricatura que es muy representativa de los que están ahí? Muestra cómo la resistencia se opone al paso de la corriente y la tensión al revés. O sea, la empuja la corriente, por así decirlo. Muy bien. La tensión siempre va a ser igual. La tensión siempre va a estar empujando, ¿no es cierto? Lo veamos en el dibujito. Siempre va a estar empujando. Pero ¿qué pasa? Si yo soy los ohmios, o sea, en este caso la resistencia, soy el tipito que está con la soga. ¿Qué pasa si yo, como el caballo, si usted el caballo le sueltan un poco la rienda, anda un poco más tranquilo y si es picarón, se va a ir, ¿no es cierto? Entonces acá lo mismo. Ustedes si sueltan un poco, dejan de ejercer esa fuerza sobre la periferia de todo esto, ¿qué va a pasar? La corriente va a tender a ensancharse, ¿no es cierto? Va a haber más amperes. Ahora, si ustedes más ciñen, va a haber menor paso de corriente. Entonces, eso es lo que hace. La resistencia es un limitador de la corriente. ¿Ven cómo la resistencia acá la limita la corriente? Porque lo que es constante es la aplicación de la tensión en bornes de lo que sea. ¿Se entiende, chicos? El que a mí me determina la corriente de un circuito es la resistencia. Es la oposición al normal flujo de la corriente de la resistencia. ¿Está? Y acá lo dice. La corriente es directamente proporcional a la aplicación aplicada e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. ¿Está? Entonces I es igual a B sobre R. ¿Está? Que también a veces se la denota con la letra E de FEM y se mide en voltios. I, que es la intensidad eléctrica, se mide en amperes. Y R, que es la resistencia eléctrica, se mide en ohmios. ¿Le quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Yo creo que aquí está más clarito que el PDF. Igual continúo acá. Todo lo que le dije está acá. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver cómo calculamos. Y acá viene el triangulito del que hablaba el compañero. Si se conocen todos estos valores, podemos calcular el tercero simplemente modificando los valores de las pirámides. Esta es una regla mnemotécnica. Usted tiene en la pirámide E simboliza tensión, I corriente y R resistencia. Si ustedes quieren calcular la resistencia,
la tachan, digamos, y va a ser igual al cociente entre la tensión y la corriente. ¿Lo ven? Como figura acá. Si ustedes quieren calcular la corriente, tachan la corriente y va a ser el cociente entre la tensión y la resistencia, tal figura acá. Si ustedes quieren calcular la tensión, tachan la tensión y va a ser el producto de la corriente por la resistencia, tal cual figura acá. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo hacer esto. El ejemplo 1 dice, se conocen la tensión E y la resistencia R. ¿Cuál es la corriente del circuito? ¿Cómo haré yo para calcular? Ven acá, tengo el circuito. Ven que tengo una batería, hay un camino cerrado para la corriente y me da el valor de la resistencia. Que ven que la resistencia acá no figura como un diente de sierra, como un rectangulito y un foquito. Es la resistencia de ese foco, de esa lámpara, perdón, no foco, de esa lámpara. ¿Está? Entonces la resistencia no siempre se representa como una resistencia de cerámica chiquita. La resistencia está presente en todos los elementos eléctricos o no eléctricos habido por haber que están conectados a un circuito eléctrico. ¿Estamos, chicos? Siempre en la resistencia. Ahora, en este caso me da el valor de la tensión y de la resistencia. ¿Cómo calculo la corriente? Tensión sobre resistencia. Tensión sobre resistencia. O sea, 12 sobre 6. 12 sobre 6. Y eso me da 2, ¿qué? La corriente en qué se 2 mide. amperes. Muy bien. 2 Ya amperes. está. La corriente de tensión sobre resistencia, 12 sobre 6, efectivamente son 2 amperes. Por ese circuito, perdón, circulan 2 amperes. ¿Está? Bien. Ahora vamos a ver qué pasa si me dan la tensión y la corriente. ¿Cuál es la resistencia del circuito? Me da la tensión de 24 voltios y la corriente de 6 amperes. ¿A qué va a ser igual la resistencia? A la tensión sobre la corriente. A la tensión sobre la corriente. O sea, sería 24 voltios dividido en 6 amperes. ¿Eso igual a cuánto? A 4 ohm. 4 ohmios. Muy bien. La resistencia igual a la tensión sobre la corriente. 24 sobre 6. Efectivamente son 4 ohmios. ¿Está, chicos? Muy bien. Y por último, me da la corriente y la resistencia y me pide la tensión. ¿Está? ¿A qué va a ser igual la tensión en este ejemplo? A la corriente por la resistencia. A la Muy bien. resistencia por la intensidad. Muy bien. 5 amperes por 8 ohmios son 40 voltios. ¿Está? Tal cual figura aquí, chicos. Bueno, ¿Lo ven? Muy sencillo. Les he puesto un ejemplo de cada uno como para que ustedes lo traten de entender. ¿Está? sí, profe. Bien. Vamos a ver lo que son los materiales conductores y Profe. aislantes. Sí, diga. Los distintos colores, digamos, ahí o sea, ve que después que pasa por la resistencia lo ponen rojo, digamos, ahí al... No, ¿Significa algo no, eso? no significa nada. Porque la corriente sigue circulando y la misma es de 5 amperes. No. Te lo pone gráficamente nomás. Pero no significa nada. No es que después que pasa por el cable que pasa después el foco se toma otra temperatura. No, porque el circuito se cierra y la corriente circula en todo momento. Y circula a una velocidad impresionante, o sea, en función del tiempo, ¿no es cierto? Ya cuando veamos corriente alterna van a ver los tiempos, lo que son los periodos y demás. ¿Está? O sea, no es que después del foquito hasta la batería se pone rojo y el otro queda el color natural. No es así. Simplemente gráfico. Bien. ¿Qué eran los materiales conductores y qué eran los materiales aislantes? Lo conversó al principio de la clase. Quiero que me lo comenten antes que leamos todo esto. Los materiales conductores son aquellos que tienen baja resistencia al paso de la corriente y los aislantes al revés, tienen mucha resistencia. Muy bien, muy bien. Los materiales conductores son aquellos que tienen o ofrecen o oponen una baja resistencia al normal paso de la corriente eléctrica. Y los materiales aislantes son aquellos que oponen una mayor resistencia al normal paso de la corriente eléctrica por ellos mismos. ¿Está? Entonces, todo lo que está escrito acá es eso. ¿Y por qué le digo que yo todos los elementos son
conductores y aislantes. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá, por ejemplo, esto es un conductor subterráneo. Normalmente cuando hacíamos este práctico en la presencialidad, se va al taller porque se hacen unas mediciones, que esto después el profe le va a contar, pasa seguramente para el segundo cuatrimestre ¿cómo se llama? El ensayo en el laboratorio. Ahí, en el laboratorio físicamente nosotros tenemos algunos conductores subterráneos, que como ven acá, ustedes ven, ¿qué ven en la imagen? Dice alma conductora, aislante y cubierta protectora. ¿Qué será todo eso? Les doy el dato yo que un conductor subterráneo. ¿Alguna vez alguien vio un conductor subterráneo? ¿Qué significa que sea subterráneo? Profe, los conductores subterráneos tienen que tener como una capa extra de protección. Muy bueno, ya vamos a comentar por qué de eso, pero Porque pregunta, están bajo ¿todos tierra. todos los conductores, sean subterráneos o no subterráneos, tienen que llevar una capa arriba de la parte conductora? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, llevan una cubierta de polipropileno, digamos, ¿no es cierto? Que es un material aislante, ¿está? ¿Por qué? Porque lo que conduce va por dentro, pero lo de afuera tiene que ser aislante. ¿Para qué? Para que no haga contacto eléctrico con el medio, con la cañería, con lo que sea, si no vamos a tener un cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces, por eso los conductores eléctricos son conductores y aislantes a la vez. ¿Por qué? Su alma, su núcleo es conductor, ¿de qué normalmente están hechos los conductores? ¿De qué material? ¿De cobre o ¿Cobre? aluminio? De goma, Cobre o aluminio. Muy bien. ¿Y cuál es el mejor elemento conductor? A ver si lo saben. el oro. ¿Y por qué no ponemos conductores de oro? Porque es muy Porque se lo caro. puede robar. Es muy Se lo puede escaso. robar. Fuera de la escasez, que también lo es un elemento muy caro que para los fines que nosotros necesitamos no serían prácticos o rentables. Pero el mejor elemento es el conductor, el oro. Imagínense si roban los, hay vandalismo con los conductores por el cobre, imagínense ustedes si se enteran que son de oro. Chao, no tenemos luz en toda la Argentina, ¿no es cierto? En el mundo tampoco. No existe la luz, profe. Claro, exactamente. Pero bueno, No lo dejaron tienen un que cable en saber. la calle. Claro, en ningún lado. Pero no, bueno, no tan solo por el tema del vandalismo, también porque los costos operativos y técnicos de un metro de oro, digamos, no va a ser rentable el material. Y luego del cobre aparece el aluminio. Y si ustedes me tienen que decir, bueno, profe, yo he visto, ¿alguien vio un conductor de aluminio, por ejemplo? ¿Sabe Yo, de qué profe. color es el aluminio? Los conductores de aluminio se usan para los zócalos de los tubos LED. Te escucho medio lejos de los zócalos, ¿de qué? De los tubos LED, para conectar los zócalos. Bien. Sí, normalmente ya se está utilizando los conductores de aluminio prácticamente en todos lados, por el tema del vandalismo y por el tema del precio. Pero vale lo mismo. El aluminio es un metal gris, que ustedes cuando pelan un cable ven que el cobre, el color que ustedes tienen acá en la imagen. El aluminio un color gris como plata, ¿está? La plata también es un muy buen conductor, pero bueno, son elementos muy caros, por eso se lo descarta, ¿está? Eh, el aluminio es un elemento también conductor, pero ¿cuál es la diferencia entre el cobre y el aluminio? Fuera del precio, digamos. Hay una diferencia eléctrica, digamos. El cobre es mejor conductor. El cobre es mejor conductor que el aluminio. Exactamente. Entonces, pero a su vez es más caro y tiene mayor vandalismo. Entonces, por ejemplo, los ¿El cobre es más conductores de caro que el aluminio, aluminio, profe? sí,
Por ejemplo, los conductores de aluminio se utilizan mucho. ¿Saben dónde? ¿Alguien sabe dónde se utilizan mucho y lo ven todos los días? En los circuitos electrónicos, En el transporte de energía, profe, de La línea de alta cuando tensión. se generan. Eso. Muy bien, muy bien. Las líneas de media y alta tensión son hechas con conductores de aluminio. ¿Está? Les explico cómo es. Les dibujo acá. Imagínense dos semicírculos. Uno así de grande y el otro con distinto radio, ¿no es cierto? Y obviamente son alambrecitos que van así. ¿Está? Por todo esto y acá también van otros alambrecitos. ¿Está? Lo de adentro es el alma se llama alma protectora, que es hecha de acero. El acero no conduce, sino que le da una resistencia mecánica, porque el aluminio es lo que va por acá afuera. O sea, ustedes acá tienen aluminio, en esta periferia. Y acá adentro tienen acero. ¿Está? El elemento conductor es el aluminio que va en la periferia. El acero lo que hace es el alma conductora que le da la resistencia mecánica al conductor para que no se quiebre, no se caiga, porque no es que un conductor que va colgado desde una pieza hasta otra pieza. Son conductores que van a varios metros de altura en torres y tienen vanos. Los vanos se llaman la distancia entre torre y torre de entre 400 y 700 metros. O sea que, ¿qué va a pasar con el conductor? Si ustedes tiran un cable desde la punta de la pantalla del computador hasta la otra punta, el mismo conductor se tiende a pandear un poquito así, ¿no es cierto? Si yo tengo acá, supongamos una torre, y la otra torre acá, el conductor hace esto. Acá tiene un peso que tiende a caer, ¿no es cierto? Si ustedes aumentan la distancia entre torre y torre, ¿qué va a hacer el conductor? Va a caer un poco más en comparación del otro, ¿no es cierto? Entonces, por eso también las distancias no pueden ser muy grandes. El cálculo mecánico de esto ustedes lo van a ver en quinto año recién, el cálculo mecánico de línea, pero les voy comentando un poco por qué lleva un alma de acero en el medio. Porque también influye el tema del viento. Imagínense si viene un viento y esos conductores no se pueden desprender de los aislantes que van en la punta, así como así. Entonces, el acero hace del esfuerzo mecánico del conductor. Y el aluminio lo que va por la periferia y conduce. ¿Está, Profe, chicos? consulta. Sí, diga. Eh, ¿Por qué el aluminio va por afuera y no por adentro, por ejemplo? ¿Por qué? Porque el acero es un material mucho más resistente que lo que hace, y es más lleva menos, esta proporción. Mira, por ejemplo, un conductor de aluminio acero lleva, acá afuera, lleva 26 hilos de aluminio y acá adentro lleva 7 hilos de acero. ¿Qué quiere decir? Como son materiales distintos, el acero es mucho más pesado que el aluminio, ¿no es cierto? Entonces lo que hace el acero va por dentro manteniendo el peso o poniendo resistencia a los cambios climáticos y todo. Son un montón de factores que se estudian en todo esto y hace que el conductor vaya concentrado. Y esa es la proporción, o sea, casi es 4-1. Cada 4 hilos de aluminio va uno de acero. ¿Está? Y va por el medio porque lo único que hace el aluminio es darle el eje al conductor. ¿Está? Además del esfuerzo mecánico. No conduce el aluminio. Solamente conduce, no conduce el acero. Solamente conduce el aluminio. ¿Está? El acero hace de esfuerzo mecánico. Simplemente para eso. Y le da el alma al conductor. El alma es que el conductor siga recto. ¿Está? Porque el conductor, si usted lo ve desde una periferia, de una perspectiva, no lo puede ver que van como, digamos, vivoreando así, ¿no es cierto? Tiene que ser un conductor recto. ¿Está? Que todo esto mecánicamente, el cálculo del peso del conductor y demás, está todo estudiado. Es más, sin ir más lejos, el año que viene en estabilidad, en segundo año, ustedes van a ver cables y reticulados. En cables y reticulados van a ver los esfuerzos que hacen las torres de media y alta tensión, y también creo que de baja tensión, y el peso que ofrece un cable. ¿Está?
Porque ustedes, el mismo peso cuando lo enrollan en el cable, no estamos hablando de cable de 1,5 milímetros cuadrados, son cables mucho más grandes en sección. Cuando ustedes lo enrollan en el cable, es muy pesado levantarlo. Ahora, si lo tiran, lo ponen a lo largo, el peso del conductor va en el medio. Ahí cae todo el peso del conductor. Eso ya lo van a estudiar el año que viene, como les repito. Pero bueno, cerrando la idea, en las líneas de media y alta tensión se transmite con conductores de aluminio, ¿está? Y no de cobre. Los de cobre se utilizan para la distribución normalmente de la energía eléctrica, es decir, de baja tensión hacia muy baja tensión, ¿está? Ustedes van a encontrar en las casas conductores de cobre, en las acometidas que alimentan edificios, que alimentan, no sé, locales comerciales, cosas como esas. Es más, el aluminio, y hoy por hoy el aluminio está avanzando tanto, que los últimos transformadores, las últimas tecnologías de transformadores ya se vienen haciendo con aluminio y no con cobre. Varían un par de cuestiones de pesos, de miles de pesos, un transformador que cuesta 4 o 5 millones hoy tranquilamente. Entonces en algunos varios miles de pesos varía la diferencia económicamente, pero se lo está implementando. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, acá les doy algunos ejemplos. Y no tan solo cuando hablamos nosotros de materiales conductores y aislantes, hablamos respecto a la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también nosotros nos interesa el tema de la capacidad calorífica de todo esto y de la conductividad térmica que tengan los elementos. Los elementos conductores también, normalmente si son conductores de la energía eléctrica, de la corriente eléctrica, también son conductores térmicos, ¿está? Sin ir más lejos, ustedes, las viejas enseñanzas, tenían un orzuelo en el ojo que decía, venía con un anillo de oro, el padre, la madre, el abuelo, lo que sea, lo frotaba al anillo de oro y se lo apoyaba en el orzuelo, ¿no es cierto? Y se acuerdan que yo me acuerdo cuando era chico, me apoyaba mi papá o mi mamá el anillo de oro en el orzuelo, yo saltaba por el calor que me transmitía ese anillo, por la fricción y la transmisión de calor, ¿no es cierto? O sea que normalmente los conductores eléctricos no tan solo conducen energía eléctrica, sino también energía térmica. ¿Está? Sí, Yo, profe. profe, tengo Profe. una duda. Diga. Y, entre más caliente que esté el cable ese, ¿quiere decir que va a haber más resistencia? Al revés. Al En revés. realidad no es que más resistencia. Cuando más caliente esté un conductor, quiere decir que está circulando mucha corriente. Porque vamos a ver eso. La temperatura de un conductor está relacionada con la resistencia. Ya vamos a ver al último de la unidad. Pero está buena tu pregunta. Vos, por ejemplo, si ves un conductor que está muy caliente, ¿qué quiere decir por ahí? Que está circulando mucha corriente. Ah, claro. Dale, gracias, profe. ¿Está? Bien. Vamos a ver el concepto de resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica, a diferencia de la resistencia eléctrica, es propia de cada material. O sea, como yo les dije al principio, hay algunos materiales que tienen menos resistencia o más resistencia uno que otro. La resistividad eléctrica es una propiedad propia de cada elemento, sustancia o material, lo que ustedes le quieran llamar. ¿Está? Y acá lo dice, es la resistencia eléctrica específica de un determinado material, por lo tanto es propia y única para cada uno de ellos. Se designa con la letra Rho y su unidad de medida es el ohmmetro. ¿Está? Ohmio por metro. También la pueden conseguir cuando nosotros vayamos a hacer cálculo de resistencia a un conductor, la pueden encontrar como ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. ¿Está? Rho por L por S. No, como ohmio por metro por ohmio por milímetro cuadrado sobre metro. Sí, también la van a encontrar. Ya la vamos a ver más abajo cómo aparece de otra manera para que puedan calcular la resistencia de un conductor. ¿Está? Y acá lo que dicen,
Su valor describe el comportamiento de un material frente al paso de la corriente eléctrica. Un valor alto de resistividad indica que el material es un aislante, mientras que un valor bajo indica que es un conductor. O sea que cuando la resistividad eléctrica o la resistencia eléctrica específica de un conductor, de un elemento, sea alta, quiere decir que estamos en presencia de un aislante. Y cuando la resistividad eléctrica específica de un conductor sea baja, estamos en presencia de un conductor. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Acá yo le pongo algunos, le armé un cuadrito, porque ustedes van a necesitar, sobre todo para la parte práctica, conocer la resistividad, y esta resistividad está dada en ohmios metros, ¿está? Ustedes después van a tener que hacer el análisis dimensional, que el análisis dimensional pasa de una unidad a otra, para pasar, por ejemplo, a ohmio milímetro cuadrado sobre metro, ¿está? Acá hay algunos materiales de los metales conductores, de las aleaciones, de los semiconductores y de los aislantes. Profe, Algunos de ¿puede esos... ser que la resistividad se usa para medir la caída de tensión y eso también? ¿Ese No, dato, digamos? ¿O no. estoy confundiendo, si no? No, es que, por ejemplo, vos estás hablando, por ejemplo, de cuando se utilizan jabalines, se mide del terreno. No, cuando se va a medir la caída de tensión que puede tener un cable a cierta distancia, digamos. No, no se trabaja. Bueno, sí, depende. También va, para el cálculo ese va la resistividad. Sí, va incluida la resistividad del conductor. Sí, sí va incluida. Bien, bien. Hay una fórmula que para determinar la caída de tensión que vos podés tener entre una distancia y otra, sobre todo cuando vas a tirar de cable de 60, 70 o 100 metros, hay una fórmula que incluye la resistividad del conductor. Obviamente, si el conductor es de cobre, se pone la resistividad de cobre. Si es de aluminio, se pone la resistividad de aluminio. Influye la longitud y la sección del conductor que se utiliza. Sí, es verdad. No, y también la resistividad no tan solo son de elementos conductores o aislantes, se la mide de la tierra. Ustedes cuando van a hacer un estudio de suelo para colocar una puesta a tierra, que la puesta a tierra es algo así como donde van todas las fallas eléctricas hacia la tierra, en un sistema eléctrico, antes de colocar el sistema de puesta a tierra, se hace un estudio, y una de las cosas que se mide es la resistividad del terreno y la resistencia a la puesta a tierra con la jabalina auxiliar, que eso lo van a ver conmigo recién en cuarto año al método. Puede que lo estudien algo en tercer año en instrumento, pero la Profe, parte práctica la hacemos en cuarto año. Sí, diga. esa jabalina que se usa para la puesta a tierra, ¿de qué material es? De cobre. De cobre. Viene de distintas secciones. Obviamente no es la misma una jabalina para una casa que para un edificio, ¿no? Una jabalina en una casa, una sola jabalina que va hincada así, con martillo se la golpea, va entrando. Para un edificio se pone una malla de puesta a tierra, o sea, son varias jabalinas que van soldadas una con respecto a la otra, formando mallas, o sea, así como rectángulos, y bueno, es distinta la forma. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bien. Así como nosotros hemos visto el concepto de resistividad eléctrica, que es la resistencia eléctrica específica, ¿qué creen ustedes que puede llegar a ser la conductividad eléctrica? ¿Qué entienden por conductividad? ¿Con qué lo traen? La inversa, digamos, de la resistividad. Muy bien. ¿Cómo te das cuenta vos, por ejemplo? ¿Lo has visto en la fórmula? Lo pensé y después lo vi ahí en la fórmula abajo que decía 1 sobre la resistividad, ya me he asegurado, digamos. Muy bien, está bien, ¿no? Está bien, sí, está puesto en la pantalla. La conductividad es la inversa de la resistividad, ¿está? Y la palabra lo dice, es conductividad, o sea, me está diciendo si le digo conductividad, ¿ustedes podrían decir que la capacidad de conducir? Sí, profe. Bien, y si yo le digo, no, tengo el elemento A y el elemento B. No, el elemento A es más
es más conduce más que el elemento B, la corriente eléctrica, la térmica, la que usted quiera. El elemento A tiene mayor poder de conductividad que el elemento B. ¿Cómo es la resistencia en cada uno? ¿Dónde es mayor la resistencia? ¿En el elemento A o en el elemento B? En el En B. el elemento B. En el elemento B, ¿por qué? Porque dice, este tiene mayor poder de conductividad, o sea, deja conducir más, o sea, deja pasar más los electrones de manera normal, que este, que en comparación del otro, deja pasar menos electrones por su superficie periferia. Entonces, este elemento tiene mayor resistividad que este, ¿está? Y este tiene mayor conductividad que este. Por eso es la inversa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe. Normalmente la determinamos con la letra omega del alfabeto griego. Mucha simbología, pero mucha magnitud eléctrica se la trabaja con el alfabeto griego. Y esta se mide en Siemens sobre metro. ¿Está? Bien. Ahora que hemos visto lo que es la resistencia, la resistividad, vamos a ver lo que es la resistencia de un conductor eléctrico. ¿Ustedes qué creen que yo necesito para conocer la resistencia de un conductor eléctrico? O sea, si yo agarro, Profe, primero, La agarren sección. sí. Bien, la tengo sección, una ¿qué pregunta. más? ¿Cómo se llama esa característica de los conductores? ¿Qué característica? Para saber cuál es más conductor que otro, conductividad. Conductividad eléctrica, es lo que acabamos de ver. Conductividad eléctrica, que es que vos no vas a medir la conductividad eléctrica. Vos vas a tener, por ejemplo, cuando vas a comprar un cable, en los datos de tabla del fabricante no te dan la conductividad, te dan el valor de la resistividad. Y vos sabés que es la inversa, o sea que el que tenga menor resistividad, mayor conductividad va a tener, porque es la inversa. ¿Está? No te dan los valores de conductividad en un dato de catálogo. ¿Se entiende? Te dan los valores de la resistividad. Vos vas a comprar un conductor, no es que vos vas a Ampere acá y decir, dame el conductor que tenga menor conductividad o menor resistividad. No. El vago te dice, te doy de 4 de 6 milímetros, ¿está? No hay vuelta atrás. Cuando vos vas a comprar conductores por catálogo, ya se hacen para cálculos específicos de conductores. Dentro del catálogo de conductores vos tienes un conductor de 4 milímetros. Vos entras con la fila esta en 4 milímetros. Y te empieza a decir los datos del diámetro externo, interno. Te va dando una serie de datos importantes del conductor de 4 milímetros. Te dice la resistividad a 20 grados, a 50 grados, a 70 grados. O sea, te dice todos los datos solamente para un conductor de 4. En la línea de abajo va a ser para el conductor de 6 y así lo va haciendo, ¿entendés? Pero no te da el valor de conductividad. Ahí en esos datos de fabricante, te da los valores de la resistividad. ¿Está? Y vos tenés que saber que a menor resistividad, mayor conductividad. ¿Por qué? Porque una magnitud es inversa a la otra. ¿Estamos? Sí, profe. Bien ahí. Cuando le decía resistencia a un conductor eléctrico, ¿qué cosas creen que ustedes que necesitamos un conductor eléctrico nosotros? ¿Qué datos necesitamos? El largo, el ancho, Ajá. profe. El largo. La temperatura. Normalmente cuando vos querés comparar un conductor con otro lo haces en un mismo ambiente. O sea, sí influye la temperatura, pero normalmente cuando vos querés medir la resistencia de un conductor, suponte vos tenés el conductor A acá y tenés el conductor B, lo hacen en el mismo tiempo-espacio y se supone que las condiciones climáticas son las mismas, ¿no es cierto? O sea que no sería una variable a tener en cuenta. Si es una variable a tener en cuenta, es el largo, o sea, si vos querés medir un conductor de 20 metros de largo, no es lo mismo que medir la resistencia de un conductor de 20 metros de largo que medir la resistencia de un conductor de 1 metro de largo. ¿Está? ¿Qué otra cosa más influye? El tema de la longitud del conductor. ¿Qué más? El espesor, profe. El diámetro. La sección. No es lo mismo medir la resistencia de un conductor
de una sección mínima a la resistencia de un conductor de una sección considerable. ¿Está? Muy bien. ¿Y qué hay otra cuestión más importante fuera de la longitud de la sección del conductor? ¿Qué más entra El en juego? material. El material, o sea, ¿la qué? La resistividad. La resistividad eléctrica. No es lo mismo medir la resistencia de un conductor de cobre que la resistencia eléctrica de un conductor de aluminio. ¿Está? Entonces son los tres parámetros que tienen que tener en cuenta ustedes para medir la resistencia de un conductor. Y acá lo dice. La resistencia de un conductor es igual a la resistividad del conductor, que es propia de cada conductor, por la longitud dividida en la sección. Es decir, la resistencia de un conductor es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección del conductor. Cuanto más largo el conductor, más aumenta su resistencia. Cuando más corto el conductor, más disminuye su resistencia. Cuando tiene una sección chica, aumenta su resistencia. Cuando aumento la sección del conductor, disminuye su resistencia. ¿Está? Y es lo que yo le decía. Muchas veces se la utiliza a la resistividad para hacer los cálculos en ohmios, milímetros cuadrados sobre metros. ¿Por qué? Porque ustedes hacen el siguiente análisis dimensional. La resistencia que se mide en ohmio es igual al ρ, que si yo lo pongo en ohmios por milímetros cuadrados sobre metros, por la longitud. ¿En qué se mide la longitud? En metros. Y la sección normalmente, ¿en qué la encuentran medida ustedes comercialmente? En milímetros cuadrados. Por eso se utiliza ese análisis dimensional. Entonces simplifican metro con metro y milímetro cuadrado con milímetro cuadrado. Y ohmio igual a ohmio. ¿Está? Pero que le encuentren como un ohmiometro no está mal. Si ustedes encuentran la longitud en ohmios metros, si encuentran acá la resistividad, perdón, en ohmios metros, perdón, al último, acá la resistencia se mide en ohmios, la longitud también va en metros. ¿En qué van a tener que medir la sección? En ¿Qué metros unidad? cuadrados. En metros En cuadrados. metros cuadrados. Metros. A poder simplificar. En metros cuadrados para poder simplificar así y así. ¿Está? Entonces, no está mal que la pongan en ohmios metros, ni tampoco está mal que la pongan en ohmios milímetros cuadrados sobre metro. Van a cambiar los valores porque van a tener que hacer el análisis dimensional. Y esto ya lo han hecho ustedes en física en el curso de ingreso. Igual lo van a hacer en el trabajo práctico. ¿Está? Pero comercialmente un conductor se vende en milímetros cuadrados. Si usted le dice a un vendedor, dame un conductor de 0, o 1,5 por 10 a la menos 9 metros cuadrados, 1,5 por 10 a la menos 9 metros cuadrados, es lo mismo que un conductor de 150 milímetros cuadrados. Pero obviamente el vendedor lo manda a pasear porque no es lo mismo milímetro cuadrado que metro. Comercialmente se lo conoce en milímetro cuadrado. ¿Está, chicos? Pero no está mal expresado tampoco. Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Sí. Bueno, y acá hay una demostración gráfica de cómo esto, de lo que yo les conté, de lo que es proporcional e inversamente proporcional, y de cómo se toma un conductor, se mide la longitud y el área transversal esta. Que normalmente el área de un conductor, ¿qué forma tiene? Cuando usted lo corta transversalmente un conductor, ¿qué forma tiene un conductor? Cilíndrica. Círculo. Cilíndrica, ¿no es cierto? Circular. Muy bien. Muy bien. Bien. Bueno. ¿Cómo creen ustedes que se mide la resistencia eléctrica? ¿Cómo la miden? Usted la temperatura pone un termómetro, pum, mide la temperatura, pone un termómetro en la pared, mide la temperatura del ambiente. La corriente, ¿cómo se medía? Con un amperímetro. Y el voltaje, Con un voltímetro. muy bien. Voltímetro. Muy bien. ¿Cómo ustedes creen que se mide la resistencia eléctrica? Con un tester. También.
también se mide. ¿No, mi profe? Se la mide en ohmios, pero hay varias formas de medirla, que esa es la idea también del trabajo práctico en el laboratorio, ya creo que para el segundo cuatrimestre. Profe, ¿puede Sí, ser que se mida por la diferencia que hay entre la intensidad antes y después de cruzar la resistencia, digamos? ¿O nada que ver? no. Normalmente cuando vos querés sacar medir la resistencia de algo, lo que hace es, se le aplica una fuente de tensión al conductor y vos medís tensión y corriente y por la ley de Ohm calcula esto, de eso de manera indirecta. De manera directa, digamos, por así decirlo, con un ohmmetro, ¿está? Y mira lo que dice, su diseño se compone de una pequeña batería para aplicar una diferencia potencial, o sea que vos para medir, vos no podés medir la resistencia, supongamos que este control que yo tengo acá es una resistencia, vos no podés poner así como una ruleta y vos medir el largo, y decir, esta es la resistencia eléctrica de este elemento, no, sí o sí vos para medir la resistencia eléctrica de algo, tiene que estar sometido a una diferencia de potencial para que por ella circule una intensidad de corriente eléctrica. Sí o sí. ¿Está? Lo que hace el ómetro tiene la batería, todo eso incluido dentro del elemento. ¿Está? Si no, otra forma de poder medirlo es como que vos le apliques con un generador de tensión o de señal que se tiene en el laboratorio, le hagas circular una diferencia potencial y va a sacar la corriente con un amperímetro y va a poder hacer la relación entre tensión y corriente y va a sacar la resistencia, que no es de manera directa. Es más, en el laboratorio hay un elemento que se llama autotrafo. Es un pequeño transformador que lo que hace es que ustedes van girando un manubrio, digamos, y va aumentando la tensión. Entonces, la tensión aplicada al elemento resistivo a medir. Entonces, cuando le van aumentando la diferencia potencial, aumenta también la corriente y van sacando el valor de la resistencia. Que en realidad esa variación tendría que ser lineal. Pero no hay manera de medir la resistencia eléctrica si no se le induce una, una Tensión. diferencia potencial entre sus bornes. Sí, decime Ezequiel. ¿Profe? Sí. Yo en el secundario no me acuerdo muy bien cómo se llamaba este instrumento, que era, no me acuerdo si funcionaba pila, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, que tenía un resorte adentro. ¿Un resorte? En el cual, sí, tenía una aguja que marcaba valores. Y cuando, por ejemplo, no me acuerdo, queríamos medir, si no me equivoco, la tensión o la resistencia, Es un test. Poder vencía medir el amplitud. resorte y marcaba los valores. No recuerdo muy bien cómo se A llama. ver, vamos de vuelta, no te no te termino de entender. Que vos tenías un elemento que tenía unas pilas, un elemento de medición. Creo que eran pilas, sí. Y Sí, era para medir. sí. Y tenía un resorte adentro. Y por ejemplo, cuando quería medir, por ejemplo, no recuerdo bien si era resistencia o tensión, vencía el resorte y marcaba, la aguja marcaba un valor. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Bueno, esos son elementos analógicos, normalmente, que nosotros también tenemos en el laboratorio. No, esa es la tecnología entre analógico y digital, son diferentes. Hay diferencia entre eso, entre lo que es analógico y digital. Salida. Pero sí, lo que se hace, marca una aguja, es el sistema analógico con aguja y el digital el que te marca el display. ¿Está? Es la tecnología que vos manejás, pero el principio básico es el mismo para todo. O sea, ¿cuál es el concepto? Ustedes para medir una resistencia eléctrica no hay forma que la hagan así como miden la temperatura con un termómetro, miden la longitud de algo Necesito una con una tensión para ruleta, sí o sí, exactamente, tienen que someter ese elemento a una diferencia de potencial para poder medir con la circulación de corriente, hacen las relaciones y sacan la resistencia. Sí o sí necesito una FEM, entonces, profe. Exactamente. Y esa pila que vos me decías normalmente es para, para prender el instrumento. Muchas veces nos sirve como la fuente de tensión que se aplica, ¿no? Dependiendo del instrumento.
Ah, está bien, profe. Gracias por corregirme. No, no está bien, acá estamos para aprender. Y lo bueno de esto es que ustedes esa experiencia la van a ver perdón, en el laboratorio con el profe. Decime, Ezequiel. No, profe, yo me estaba acordando que en la escuela también estaba viendo dos clases de resistencia, que eran las lineales y era la logarítmica, ¿viste? Sí, Y las yo me lineales estaba, son las que no varía su resistencia. Y después hay otras que también nosotros tenemos en el laboratorio, que lo que se hace va variando la resistencia, cambia la relación tensión-corriente. También la tenemos en el laboratorio. dale, ¿Está? sí. Bien. Por último, quedan dos cositas, ¿no, chicos? Y terminamos. La conductancia eléctrica. ¿Qué creen ustedes que es la conductancia eléctrica? Es como lo opuesto a la resistencia. Muy bien, es lo opuesto a la resistencia. Si es lo opuesto a la resistencia, quiere decir que la conductancia, que se llama G, es igual a 1 sobre R. ¿Está? Y esto se mide en Siemens. ¿Está? Y 1 sobre R, que es 1 sobre ohmio, es lo mismo que corriente sobre tensión. ¿Está? Es la inversa. Recuerden que tensión sobre corriente es la resistencia, o sea que la conductancia es la inversa de la resistencia, por lo tanto va a ser corriente sobre tensión. ¿Está? Y se mide en Siemens. Entonces, como la resistencia era la oposición que se le pone un elemento al normal flujo de la corriente, ¿qué va a ser la conductancia? La facilidad para La facilidad que le opone, cuán más fácil es al paso de la corriente eléctrica. ¿Está? Esto lo van a ver también cuando vean Electrotecnia 1, van a trabajar mucho con lo que es la conductancia. ¿Está? Bien. Y por último, chicos, por último, ¿cómo creen ustedes que varía? Primero, ¿varía o no la resistencia de un material respecto a la temperatura? Si no, ¿y cómo lo hace? Yo creo que sí varía. Ajá, ¿y cómo? ¿Cómo crees que hacen? ¿Cómo crees que varía? ¿Disminuye cuando aumenta la temperatura? ¿O al revés? No me acuerdo. Podría, No, profe, variar por el aumento de temperatura, ya sea una sobrecarga o temperatura ambiental, y que llegue a un punto de hacer un cortocircuito o quemarse. Miren, no, ahí estamos hablando de sobrecarga, cuando si una mayor carga térmica, no, mira. Como la resistividad del material varía con la temperatura, o sea, lo que varía es la resistividad con la temperatura. Y si varía la resistividad, también varía la resistencia. Recuerden que la resistencia es igual al producto de la resistividad por la longitud sobre la sección. La resistencia en un conductor específico también lo hace si varía la temperatura. ¿Está? Dicha variación es lineal. La resistencia en un conductor aumenta con el aumento de la temperatura. Este aumento depende del valor absoluto del incremento de temperatura, es decir, de la diferencia de temperatura y del material del mismo. ¿Qué quiere decir con la diferencia de temperatura? Vamos a ver esta fórmula. ¿Qué dice acá? R de T, quiere decir que R está en función de T, es igual a R0, R sub 0, por 1 más alfa por T menos T0. Acá dice que R es la resistencia a la temperatura deseada. R0 la resistencia a los 20 grados, alfa el coeficiente de temperatura, T la temperatura a la cual quiero conocer la resistencia y T0 la temperatura mediante referencia de trabajo que es los 20 grados. Una vez expuesto esto, ¿qué interpretan ustedes? ¿Cómo varía la resistencia de un elemento, lo que sea de un conductor, respecto a la temperatura? Es directamente proporcional. Es directamente proporcional. Es directamente proporcional porque miren,
Primero que matemáticamente se multiplican todos. ¿Quién es T y quién es T0? Temperatura final e inicial. T es temperatura final y T0 temperatura inicial. O sea, esto sería T final menos T inicial. Y eso, chicos, se llama delta T. ¿Está? O sea que, ¿quién es la temperatura inicial? Siempre la temperatura inicial o de referencia de trabajo se toma a los 20 grados, que es la temperatura de trabajo ambiental que se tiene normalmente, ¿está? O la temperatura ergonómica la que una persona puede desarrollar sus tareas. Son los 20 grados, que se la asocia con la temperatura media anual. ¿Está? Bien. Y cuando ustedes quieren medir la resistencia en conductor a una temperatura elevada, ¿qué tienen que saber? Bueno, quiere decir, chela, quiero conocer a la resistencia de este conductor a los 32 grados. Entonces yo acá tengo que poner en la temperatura final los 32 grados menos los 20, que es la de referencia. Si la quiero conocer por debajo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Tomo, la temperatura final va a ser 18, o sea, a 18 grados son 2 grados menos, ¿está? Entonces ahí el signo es negativo, ¿no es cierto? ¿Qué hace? La resistencia va a tender a disminuir con respecto a la inicial. Ustedes sí o sí tienen que conocer, para poder calcular esto, la resistencia de ese material a los 20 grados y el coeficiente de temperatura del material. Que el coeficiente de temperatura del material va variando, no es lo mismo para el cobre que para el aluminio, para un aislante o lo que sea. ¿Está? Entonces, el concepto, chicos, es que la resistencia de un material varía de manera directamente proporcional al aumento de temperatura. Si aumenta la temperatura en la que yo quiero averiguar, la resistencia también va a aumentar. Si disminuye la temperatura en la que yo quiero averiguar, va a disminuir la resistencia con respecto a la referencia, que la referencia es la resistencia de ese material a los 20 grados centígrados. ¿Está, chicos? O sea que sí aumenta. O sí disminuye si disminuye la temperatura. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda de todo esto? ¿La resistencia aumenta con la temperatura? Sí, porque mirá, con la temperatura, porque vos acá lo que tenés es el delta T, que es lo que te decía, y T es la temperatura a la que vos querés averiguar la resistencia. O sea, la temperatura de referencia son los 20 grados. Ahora, si vos querés averiguar la resistencia de ese conductor a los 25 grados, o sea, va a ser 25 menos 20, ¿no es cierto? O sea, siempre va a ser la temperatura en la que vos querés averiguar. Si aumenta la temperatura, se hace más grande la diferencia entre T y T0. Entonces, aumenta ese valor y aumenta el valor de la resistencia porque todo se multiplica. Son directamente proporcionales. ¿Está? Bien ahí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Cuándo lo va a subir el material, profe, este? Ahora nomás. Ahora lo que subí. Me dejé grabado, ¿no?